Y creo que la banca también tiene que ser adaptada a un sistema multimoneda. Lamentablemente, nuestra ley de bancos fue diseñada en 2010. Ese es otro país donde el bolívar dominaba, donde el tema de la cobertura era lo relevante, donde incluso se satanizaba o se atacaba al mercado paralelo, que era ilegal. Hoy las condiciones son distintas. Con lo cual... Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un capítulo especial de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, negocios y economía. Este capítulo especial es traído a ustedes gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, que tiene casi 40 años en el mercado venezolano, prestando servicios de asesoría jurídica y asesoría contable, con un modelo de negocios novedoso, brindando soluciones a sus clientes. Ahora, ¿tenemos o no tenemos temporada 4? Imagínate que vamos a tener tanta temporada 4 que te sacamos de la playa para grabar este capítulo especial. Totalmente. Esto es para que no se nos olvide. Total. Para que ir preparando. No, Jesús no quería venir. Así es. Pero volvemos con una cuarta temporada. Dejen sus comentarios de qué quieren que hablemos, que pronto empezamos a grabar y así nos dan materia prima para los capítulos, ¿ok? A propósito de los amigos de OJDT, en este mes están cumpliendo 39 años, tienen unos paquetes interesantes. Los invitamos a que revisen sus redes sociales y se conecten ahí con los servicios que tiene la organización. ¿Quién es OJDT? Dilo porque... Organización Jurisprudencia del Trabajo. Así buenísimo, es, me parece bien. El capítulo de hoy que es especial, pero ¿qué haremos? Es un capítulo especial donde vamos a hablar un poco de la historia y la trayectoria de la banca en Venezuela. No les voy a decir todavía cuando había crédito y tarjetas de crédito y se podía pagar y comprábamos las cosas con la tarjeta. Tenemos un invitado en el capítulo. Se va a hablar bastante. Parte de la historia de la banca la va a comentar el invitado y parte de la historia es Drúbal, que bueno, ya sabemos la trayectoria. Tiene larga data. Bueno, buenísimo. Vámonos entonces. Entonces nada, sin más preámbulo pasamos al capítulo. Bueno, y ya estamos acá con nuestro invitado. Como comentábamos en el inicio, el profesor universitario Rafael Arraiz Luca, ensayista, poeta, historiador venezolano. Sinceramente no necesita usted, profesor, mucha presentación. Bienvenido al programa, un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Como ya les habíamos comentado, hoy vamos a hablar un poco de la historia de la banca en Venezuela. Tenemos 4 puntos, principales. Inicialmente vamos a hablar un poco de lo que fueron los primeros pasos de la banca en Venezuela, cómo fue ese financiamiento en la época colonial, cómo se financió la independencia, ¿no? Para tener un poco de contexto. Luego quisiéramos hablar de lo que fueron los principales exponentes de la banca en Venezuela, teniendo como icónico, ¿no?, al Banco de Maracaibo, cuáles fueron los incentivos en ese momento, los protagonistas, ¿no?, de la banca venezolana en esa época. Como punto 3 vamos a hablar también un poco de lo que fue la evolución de la banca en Venezuela, que a mi parecer, y usted me corregirá, fue, digamos, el periodo en el que, y más hacia la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX, donde la banca se hizo más fuerte, incluso en algunos casos expandiéndose a otras fronteras. Y como cuarto punto, aquí nos va a dar un poco más de luces también Asdrúbal Olivero, los desafíos actuales y las perspectivas del sector bancario, ¿no? Claro. Un poco con las expectativas de cada uno de cara al mediano plazo. Claro. Bueno, comencemos por la época colonial. Hay un proyecto de creación de un banco del Imperio Español en Venezuela que se decreta incluso hacia finales del siglo XVIII, pero eso no cristaliza, no llega a formalizarse la creación de ese banco. De modo que durante todo el periodo colonial, el financiamiento fundamental en la etapa de mayor crecimiento era de la Compañía Guipuzcoana. La compañía se establece en 1728, desaparece en 1784 y fue una compañía que financiaba la cosecha. ¿La cosecha de qué? Fundamentalmente
de cacao, de tabaco, de añil, que en una época fue importante, de zarzaparrilla, algo de ganado y casi nada de café, porque el café se introduce en Venezuela muy tardíamente, a finales del 18. Lo introducen los jesuitas en la región de Guayana y viene llegando al centro del país, Caracas en particular, alrededor de 1780 y tantos. De modo que eso es un resumen muy apretado del financiamiento en el periodo colonial. Después, cuando tiene lugar la Guerra de la Independencia, preguntabas quién financió esa guerra. En buena parte el bolsillo de los ricos criollos y muy particularmente la familia Bolívar. Hay un registro riguroso y minucioso de quiénes eran los hombres más ricos del periodo colonial. El Marqués del Toro se le calculaba una fortuna de 500.000 pesos. El segundo hombre más rico del periodo colonial fue Juan Vicente Bolívar, el padre de los hermanos Bolívar. O sea, Bolívar no tenía necesidad de meterse en esa guerra. No, para nada. Pero fíjate la diferencia. Juan Vicente Bolívar tenía 170.000 pesos. Era menos de la mitad de lo que tenía el Marqués del Toro. Sin embargo, era una fortuna muy grande. Sí, también financian de manera indirecta los ingleses parte de la Guerra de la Independencia. Y a partir de 1819, cuando Bolívar entra a Bogotá después de la batalla de Boyacá y el virrey se va corriendo a Cartagena, deja los tesoros virreinales. Allí queda un tesoro de grandes proporciones que lo aprovecha Bolívar para dar las últimas etapas de la guerra, pues del 19 al 21 y al 23, que es la última batalla, la del lago de Maracaibo. Ya en el periodo republicano hay un intento de creación de un banco de Leandro Miranda, el hijo de Francisco. Él se viene de Londres, se instala en Caracas, funda un banco en Caracas y el banco fracasa, dura muy poco tiempo, 2 años, no tiene viabilidad y él regresa incluso a Londres. Él era un inglés. Lo que pasa es que era hijo de Miranda y aquí vio una oportunidad, ¿no? Y después, ya en el periodo republicano, quienes financian en Venezuela son las casas comerciales. Las casas comerciales de venezolanos y de extranjeros. Aquí los enclaves extranjeros son muy importantes. 50 familias alemanas en Maracaibo y en la zona del Táchira financian la cosecha de los caficultores, compran la cosecha completa y exportan el café a Hamburgo en su mayoría. Hay 2 enclaves más. Los alemanes en Puerto Cabello, en San Esteban y en Valencia con la misma operación. Los corsos, ya franceses, en Carúpano y Río Caribe con el mismo esquema. Y los ingleses en La Guaira, que van a ser muy importantes. Todos estos enclaves de casas comerciales, muchos de ellos son a su vez navieros también. Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo, los Blom, por ejemplo, los Bulton, los ingleses de La Guaira, son ejemplos claros de cómo no hay banca, pero hay unas casas comerciales que financian la cosecha. Y después viene un periodo largo en el siglo XIX de distintos intentos de creación de bancos que van fracasando. Ya en tiempos de Antonio Guzmán Blanco, Manuel Antonio Matos, su concuñado, primero crea el Banco Caracas, fracasa, después crea el Banco Venezuela, fracasa, hasta que finalmente crea el Banco de Venezuela, que ha perdurado en el tiempo hasta el sol de hoy en día en manos del Estado, pero ese es el banco fundado por Manuel Antonio Matos, que en el siglo XIX es el personaje central de la banca en Venezuela, ¿no? Ya después, en el siglo XX, hay una apertura a la banca extranjera. El Citibank se establece, si mi memoria no falla, en 1917 o 19. El Royal Bank of Canada también en esa segunda década. El Banco Holandés Unido en esa segunda década. Y ya en la tercera, en 1925, se crean 2 grandes bancos nacionales que sobreviven, el Banco Venezolano de Crédito, de Enrique Pérez Dupuy, y el Banco Mercantil y Agrícola, inicialmente en un grupo de empresarios venezolanos de la época, capitaneados por la familia Follmer,
que siguen siendo los accionistas más importantes del Banco Mercantil. Y después ya viene pues un desarrollo particularmente intenso de la banca en la segunda mitad del siglo XX, cuando se crea la banca hipotecaria. Ese es un momento estelar de la banca en 1958, cuando se crea el Banco Hipotecario de Crédito Urbano, lo funda Oscar García Bellutini, el padre de Oscar García Mendoza, que hasta hace muy pocos años fue presidente del Banco Venezolano de Crédito. Y empieza la banca hipotecaria y una figura, que Asdrúbal hablará mejor de esto que yo, que dinamizó mucho la construcción en Venezuela, que fueron las cédulas hipotecarias. Eso duró de 1958 hasta entrados los años 70, donde lamentablemente o por la dinámica económica desaparecieron las figuras de las cédulas hipotecarias, pero ya se habían creado además todas las entidades de ahorro y préstamo. Eso, disculpa que lo interrumpa, esos fueron los primeros años de Asdrúbal como economista. Sí, ya estaba en el segundo semestre, más o menos. Sí. Tercer semestre. Profe, si usted pudiese, aquí para atajarlo, entonces si definimos la figura venezolana más importante del siglo XIX en términos de banca, es Manuel Antonio Matos. Manuel Antonio Matos. Okay. Después, en el siglo XX, Vicente Lecuna es muy importante porque él es el que continuó, una vez separado Matos del Banco de Venezuela, Vicente Lecuna es el que lo lleva durante muchos años. La otra figura importante es Enrique Pérez Dupuy, que crea uno de los bancos más ortodoxos, cuya ortodoxia ha llevado a ese banco a una altísima rentabilidad y hoy en día funciona. Después hay 3 o 4 personajes centrales también. Después de Vicente Lecuna, José Joaquín González Gorrondona fue un hombre muy importante. No solo fue creador del Banco Nacional de Descuento, sino que durante 15 años o más fue primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela. Entonces, toda la estructura de la banca, desde el Banco Central y sus políticas monetarias, González Gorrondona tuvo importancia. El otro personaje muy importante de la banca venezolana, después de González Gorrondona, estoy haciendo una cronología de personajes, es Pedro Tinoco. Tinoco comienza a trabajar en el Banco Mercantil y Agrícola, representando el 49% de las acciones de la familia Rockefeller en ese banco. En el año 1955 llega a ser presidente del Banco Mercantil, se va, funda el Banco Latino en 1974 y lo lleva hasta los primeros lugares de la banca hasta el momento de su muerte en 1993. Y el último gran personaje de la banca venezolana, de acuerdo con los resultados obtenidos, es Juan Carlos Escotet. Evidentemente, un muchacho que empieza con un puesto en la bolsa a finales de los años 80 y hoy en día es dueño de uno de los bancos más importantes de España, además de una red en Venezuela de gran importancia, es imposible que no... Y en América Latina. Sí. Y en América Latina, además. En Panamá, Estados Unidos. En Colombia. República Dominicana. Sí. Y, profe, sacando un poco, que estamos hablando más como de la parte privada hacia la parte pública, actores fundamentales o vitales en el Banco Central de Venezuela en su desarrollo. Claro, el doctor Egaña, Manuel Rafael Egaña, es el que hace el proyecto del Banco Central de Venezuela en tiempos de López Contreras, pero sin embargo no lo preside él. López no lo designa. Designa a Herrera Mendoza, que fue el primer presidente del Banco Central de Venezuela. Pero yo creo que el papel de Egaña fue muy importante. Recordemos además que el Banco Central de Venezuela fue creado como una empresa mixta, una empresa de capital privado, y mientras estuvo el capital privado en el banco, yo me atrevo a decir que el funcionamiento del banco fue excepcionalmente excepcional. ¿Quién estatiza el banco completamente? Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez es un gobierno rabiosamente estatista. No solo estatiza el Banco Central de Venezuela, sino también todas las empresas de Guayana, que las había concebido el general Rafael Alfonso Rabar como empresas mixtas. Todas pasan a ser empresas del Estado. Claro, bueno, Pérez... El petróleo, que fue el tema más emblemático. Y el petróleo, por supuesto. Y el hierro. Sí. Y el hierro también. 75 y 76. Una detrás de otra, ¿no? Sí. De ese grupo, profe, de la gestión pública,
Dejamos fuera a Maza-Zabala. No, mira, Pregunta picante. el doctor Maza creo que fue un integrante del directorio en tiempos del segundo gobierno de Caldera. Fue un hombre siempre identificado bueno, con el MAS. Y estuvo también con en Chávez. tiempos de Chávez. También También estuvo en tiempos de Chávez. Era ahí una especie de equilibrista, porque recordemos que las relaciones entre el Banco Central y el chavismo fueron complicadas desde el principio. Aquella famosa petición del millardito, de acuerdo, que fue, bueno, una de las distorsiones más grandes que ha tenido la historia monetaria y económica de Venezuela, porque antes, un poco para que la gente entienda el contexto, antes era una práctica instaurada en Venezuela que todos los ingresos en divisas tenían que ser reportados al Banco Central para respetar la unidad del tesoro. Sí. Toda la entrada tenía que ir al Banco Central, que centralizaba esas divisas. PDVSA solo disponía de una pequeña cantidad para sus gastos en el exterior, que se conocía como el fondo rotatorio, Claro. y Chávez rompe esa tradición, que fue un elemento importante de estabilidad para Venezuela, y comienza un proceso donde PDVSA adquiere autonomía en el manejo de las divisas, y eso dio pie a los elementos de falta de transparencia, Claro. de rendición de cuentas en los fondos, y además coincidió con un boom petrolero que no tiene precedentes. Entonces esa tensión había. El control que hoy tiene el gobierno sobre el Banco Central, hay que recordárselo a la gente, no ocurrió de un día para otro. Claro. Fue un proceso que llevó años, y al principio el Banco Central luchó por mantener su independencia, que por cierto, que también mucha gente lo olvida, está garantizada en la Constitución reformada por Chávez. Sí, es así. Bendita autonomía. Luego de este paréntesis, con respecto al Banco de Maracaibo, profesor, se tiene la concepción, incluso yo antes de este programa la tenía, que fue el primer banco de Venezuela, concebido como banco formalmente. Sí. ¿Eso es verdad? O sea, ¿qué nos puede contar? Sí, es decir, lo que ocurre es que antes del Banco de Maracaibo, ya Manuel Antonio Matos ha fundado primero el Banco Caracas, después el Banco de Venezuela. Lo que pasa es que esos intentos duran muy pocos años y desaparecen. Lo que ocurre con el Banco de Maracaibo es que una vez que se funda en 1884, no desapareció, no tuvo accidentes de ninguna especie hasta 1994, cuando la crisis bancaria de ese año, que el Banco de Maracaibo desaparece. Entonces, estamos hablando de 110 años de continuidad, ¿no? Por eso es que mucha gente dice que el banco más antiguo es el Banco de Maracaibo. Es el banco más antiguo sin interrupciones, digámoslo así. Claro. Sí. Okay. Sí. Buenísimo. Hemos conversado un poquito sobre la evolución de la banca en el siglo XX, ya hablamos del Banco de Maracaibo, no sé si ustedes tienen algunos puntos que quisieran desde el punto de vista histórico. A mí me gustaría siempre yo no soy financiero, yo soy petrolero de formación, y recuerdo que, o lo tengo muy marcado, que siempre ha sido un tema de conversación desde que empecé a trabajar en el mundo financiero, el tema de la crisis del 94, la crisis bancaria. ¿Qué llevó a la crisis bancaria? Porque yo lo he escuchado en sus capítulos con el tema de, que le explotó a Ramón J. Velázquez, que el gobierno como tal pudo haber hecho más para rescatar a los bancos. Tengo eso entendido, pero quisiera que usted nos diera un poco más de luces cuáles fueron las causas de la crisis y qué se pudo haber hecho para evitarla. Creo que al final fue algo perjudicial. Yo creo que son varios factores, ¿no? Por una parte, la capacidad de supervisión de la banca que tenía el Estado venezolano era muy débil. A partir de la crisis es que se crea un organismo de supervisión importante. Fue parte de las negociaciones con el FMI cuando la gente. Totalmente. Y las reglas de Basilea. Ajá. Y las reglas de Basilea a partir del 94, que incluso para la apertura bancaria de la nueva ley que sucede a la crisis bancaria, está en las negociaciones con el Fondo Monetario y las reglas de Basilea. Antes, la supervisión era débil, por decirlo de alguna manera. Pero eso es una parte del factor. El otro factor era que muchos de los banqueros no actuaban ortodoxamente en relación con los préstamos que otorgaban. Sobre todo con los grupos relacionados. Sobre todo con los grupos relacionados y sobre todo a través de testaferros. Es decir, pasó con frecuencia en algunos bancos, no en todos, no pueden pagar justos por pecadores,
que integrantes de juntas directivas que aprobaban créditos estaban aprobándose créditos a sí mismos. Entonces, esto debilitó mucho a la banca venezolana y también creo yo que el proyecto de Tinoco, una vez que asume la presidencia del Banco Central de Venezuela en 1989, de liberar las tasas de interés, cosa que lo hizo de manera ortodoxa. Yo no estoy calificado para hablar de esto, yo no soy economista, pero yo entiendo que él introdujo unos cambios importantes en el sistema bancario que funcionaron durante un tiempo, pero que después comenzaron a plantear problemas serios, estructurales a la propia banca. Sí, justamente por lo que usted menciona, que al final faltaba mucho la supervisión. Entonces se generaron lo que se conocen como riesgos macroprudenciales y riesgos sistémicos, que si se hubiesen atacado a tiempo no hubiesen derivado en una crisis. Y creo que también está el factor político. También. ¿No? Al final, recordemos que cuando la campaña prácticamente actores, accionistas, presidentes de bancos se alinearon un grupo con Osvaldo Álvarez Paz, que era el candidato de Copey en esa campaña y que además vino de esa división que ocurrió cuando Caldera de alguna manera se separa y crea el partido Convergencia y se lanza como candidato fuera de su partido natural, que es el partido Copey, y también pues otros actores que estaban apoyando al propio Caldera o que estaban al margen, y cuando Caldera llega a la presidencia empieza ese pase de factura, ¿no? Un poco por los apoyos en la campaña, por el tema de Tinoco y su cercanía con Carlos Andrés y por lo tanto demorar un poco la ayuda. O sea que incluso el factor político, venganza política, tal vez no provocó la crisis, no estamos diciendo eso, pero no permitió una respuesta rápida y adecuada. Y eso hizo que, recuerden que con las crisis financieras el problema que hay es el riesgo sistémico. Sí, tú puedes tener todo el sistema sano, pero si uno falla y hay una crisis de confianza, todo el sistema, por más sano que esté, se puede venir abajo. Y eso en parte fue lo que ocurrió. Fue una de las crisis más costosas en la historia del mundo, no hablamos de Latinoamérica, del mundo. Está calificada entre las 5 crisis bancarias más costosas de la historia, y recuerdo por un libro de Ruth de Criboy, recordemos que Ruth era la presidenta, fue en un periodo presidenta del Banco Central, que esa crisis nos costó casi 18 puntos del PIB. Así es. Increíble. Y hay otro factor ahí, Rubén, que hay una transición política. Ajá. La crisis le estalla a Ramón Velázquez en diciembre y él le entrega a Caldera en febrero. Entonces, enfrentar la crisis, un gobierno que está terminando, que además no tenía una base de sustentación muy poderosa, porque era un gobierno transicional, eso complicó las cosas también. Sí, retrasó la respuesta. O sea, Velázquez no iba a tomar unas decisiones que finalmente tenía que refrendar las Calderas. Entonces retrasó la respuesta. Ahora, esto que dice Adrúbal me lleva entonces a la conclusión, y quizás con esto podemos conectar con el siguiente punto, de que la banca venezolana en esa época era, digamos, una banca importante o preponderante en términos de capitalización con respecto a la región. Es decir, te lo comento porque siempre... recientemente se pone el ejemplo de lo que representa la cartera de créditos en Venezuela con algún banco en Colombia o en Perú. Tú lo has dicho en este programa. O lo que representa la misma capitalización bursátil de las empresas que cotizan en la bolsa en comparación con un banco mediano en Colombia. La banca venezolana en ese contexto era una banca importante. Y fue importante por mucho tiempo. Bueno, recordemos que incluso en el inicio del chavismo era tal el nivel de importancia que tuvo la banca que esa expansión de grupos nacionales que fundaron bancos fuera de Venezuela, que hoy son soporte o que de alguna manera apoyan las operaciones locales que están disminuidas. Pues. Claro. Presencias de bancos nacionales en Panamá, en algunas islas del Caribe, en el propio Estados Unidos, en República Dominicana, y que son hoy estructuras que apoyan los negocios acá. Bueno, esas estructuras en su mayoría se crearon en unas épocas de bonanza donde los resultados de la banca fueron sorprendentes. Sí. Hay otro aspecto que creo que debemos tocar y son los vaivenes regulatorios en relación con la banca extranjera.
Fíjate que hace poco dijimos que en las primeras 2 décadas del siglo XX se establecen 5 bancos extranjeros en Venezuela y la dictadura del general Gómez le abre las puertas. Y hay una banca extranjera desarrollándose, pero después hay una tendencia muy de su tiempo estatista que prácticamente prohibió, limitó severamente el funcionamiento de la banca extranjera. Y los banqueros venezolanos aplaudían en aquel momento. Hasta la reforma del o hasta 94. la agenda, hasta la agenda Venezuela, exactamente. De Teodoro Petkov. Y donde empieza la banca extranjera capitalizada principalmente por la española. Recordemos allí la entrada fuerte de Santander y BBVA. El segundo sigue vigente en Venezuela, el primero se fue. Los chilenos. Muchachito trabajó en Santander. Claro, fue mi primer trabajo. Claro, los chilenos. Pero hablo de estos dos profesor, porque esos dos grandes hicieron una gran inversión. En realidad ellos entraron en toda América Latina. Sí. Pero era una inversión fuerte y a lo mejor a muchos se les va, no lo recuerdo, usted estaba muy chamo, pero el profesor sí lo debe recordar, la competencia que había entre esos dos bancos. Muy grande. Y ellos introdujeron un cambio importante. Uno, el tema de las comisiones. La banca española era ávida en cobrar por todo. El tema de las comisiones era un cambio importante para los bancos de acá. Y segundo, aquellos famosos premios que por abrir cuenta te daban una tostadora, te rifaban un carro. Eso que duró un tiempo, hoy no existe, pero que fue, eso lo introdujo la banca española. Es así. Y fue muy activo ese dinamismo donde tú ibas y abrías una cuenta y esos bancos te daban una tostadora, una licuadora. Había concurso de carros que rifaban cada semana y te lo podías ganar. Claro. Y fue muy, muy intenso. ¿Nunca te ganaste un raspallalo ahí? No, nada. Mira, yo tenía un cochinito del Banco de Venezuela, tenía yo como 6, 7 años. Otro detalle importante es que en el primer gobierno de Pérez, el ministro de Fomento es Carmelo Lauría, que viene de ser presidente del Banco de Venezuela, sucesor de Lecuna. Carmelo es el que diseña la ley de bancos especializada, que ese es otro vaivén que ha habido en Venezuela. En ese momento, Lauría piensa que el desarrollo de la banca pasa porque haya una banca especializada, una banca hipotecaria. Claro, las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, las entidades de ahorro. Activos líquidos. Y por eso es que había, antes de la crisis del 94, esa cantidad de bancos en diferentes categorías. Y después viene la banca universal. Exactamente. Que viene a ser lo contrario de la tesis anterior. Exacto. Y es que toda la banca, un banco se dedica a todas las actividades buscando, yo no sé qué es mejor. ¿Tú qué prefieres? Realmente. Ya le ibas a hacer preguntas. Yo no lo sé. ¿Centralización o descentralización? Yo creo que la centralización me parece bien. Ojo, adaptada a este contexto país que tenemos hoy. Un país disminuido, una economía pequeña. Yo creo que deberíamos centralizar, unificar todo en banco y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, reducir también la cantidad de bancos. Tenemos demasiados bancos para el tamaño de economía que nos va quedando. Claro, ese va a ser mi siguiente punto. A mí me parece, y ya veo que ustedes lo comparten, la cantidad de bancos que tenemos es muy alta. Pues. No, y sobre todo la concentración. Cuando tú pero eso es un riesgo de ellos. Sí, claro. Eso es un riesgo de ellos, digo yo, ¿no? No, total. Tú tienes 30 bancos. Pero de esos 30, los primeros 5 controlan más del 70%. Entonces, al final, el peso de la banca pública es relevante. Eso siempre fue una tesis de Chávez, por eso crea el Banco del Tesoro. Recuerden que el Banco del Tesoro es una idea de Chávez. Y Chávez comenzó, fíjense que aquí hay un punto que me parece relevante destacar. Cuando Chávez, antes de Chávez, la banca siempre ha dependido mucho de los depósitos del Estado, porque el Estado es el gran actor en Venezuela. O sea, los niveles de gasto público eran elevados, con lo cual el nivel de ejecución de ese gasto a través de bancos privados era importante y los depósitos oficiales eran muy importantes. Chávez se dio cuenta de eso. ¿Y en qué empezó? Bueno, empezó a crear una estructura. Recuérdense que en esa época no era dueño ni del Banco de Venezuela, ni del Banco Bicentenario, solo tenía el Banco Industrial, pero Chávez se empezó a dar cuenta que el Banco Industrial era una estructura con muchísimos problemas. Y crea entonces este Banco del Tesoro. Yo recuerdo que eso fue un escándalo. Y empieza muy en lo pequeño a empezar a centralizar todos los depósitos de la banca, de la estructura pública en su banco.
Eso empezó, por supuesto, el Banco del Tesoro, un banco muy pequeño, eso no podía hacerlo a niveles muy grandes porque iba a colapsar el sistema, pero una vez pasa ya a la estatización o a la compra del Banco de Venezuela y luego con la crisis de 2010, la mini crisis, crea el Bicentenario, bueno, ya lo que tú tienes hoy es que la mayoría de los depósitos públicos están centralizados en la banca pública y la hace muy poderosa. Pero a mí no me parece negativo eso. No, bueno, no es necesariamente. Depende, Rafael, porque al final ahí tienes un tema que es, si haces eso generando choques profundos de liquidez, puede ser un riesgo sistémico. Eso es lo que me preocupa de eso. Ahora, que el gobierno tenga su banco y maneje su fondo, no. Pero y que la banca privada no esté persiguiendo los fondos públicos me parece una medida sana. Sí. Porque, bueno, eso generaba mucha corrupción. Sí, mucha corrupción. Tú recordarás todo eso. Sí, no, totalmente. Y las comisiones y perseguir y los contratos y los fideicomisos, totalmente. Pero no, sí, a la larga no es más sano que la banca privada se defienda solo con la actividad privada. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que hay lo que se llaman los riesgos de liquidez. Claro. O sea, al final tú tienes una liquidez muy limitada y si tú tienes una banca pública que absorbe todos los fondos y luego esa banca pública es la que tiene los fondos y te los presta a través del mercado overnight a una tasa extraordinaria, tú terminas perjudicando el balance del resto. Ese es el problema. Ese es el problema. Ojo, pero a mí me da la sensación de que siempre, si bien pudo haber estado aglutinado en la banca pública estos fondos estatales, ese dinamismo del sector petrolero e incluso en su momento las empresas básicas de Guayana daba también margen para la actividad privada en la banca privada. Sí, ¿no? Claro. Entonces, era una economía muy grande y mucho PIB dinero, muy alto. Y mucho dinero. Todo el mundo podía comer de eso, dicho en lenguaje popular. Pues. Claro. Yo recuerdo incluso hasta hace unos 10 años, no sé, 15 años, que muchas de estas empresas contratistas hacían factoring como con banca privada. Piensa nada más en todos los créditos, los que fueron las gavetas. Es que bueno, esto da para muchos programas. Sí. Tú solamente la banca bajo el régimen del chavismo tiene cambios importantes. Hay un antes y un después con la crisis financiera de 2009 y la ley que introduce Jordán y que para mí tiene muchas distorsiones, que es la ley vigente de momento, la macro. Porque además es una ley, hay una ley marco orgánica que es la ley del sistema financiero. Y luego hay ahí los subsectores, mercado de capitales, que ha tenido varias reformas, ley de bancos, que ha tenido muy pocas, ley del sistema de seguro, y siempre quedó pendiente la ley de la banca pública, porque el chavismo le quiso dar un tratamiento distinto a la banca pública, pero nunca aprobó la ley. Y aunque hoy le da el tratamiento distinto, y eso también es un tema de desigualdad, la banca pública tiene condiciones más favorables que la banca privada. En relación con el encaje. Con el encaje y con las normas. Es mucho más relajada. Entonces también hay un elemento discriminatorio que impacta mucho. Bueno, Adruga como que tiene, él sabe que lo van a llamar en algún momento. Adruga, necesitamos que vengas a hacer las leyes para relanzar la banca en Venezuela, porque tiene eso como engavetado ahí en su casa. Mira, lo tiene clarito. Entonces, bueno, en función a esto, rápidamente, me gustaría también como que cada uno de ustedes diera su opinión, ¿no? Sobre los desafíos actuales. Empiezo con Asdrúbal, por supuesto, porque ¿sabe qué nos deja? El cobrador de los penales del tema económico. De desafíos actuales y cuáles son las perspectivas del sector bancario. Yo, la verdad, estaba un poco optimista hace unos meses. De hace unas semanas hacia acá, la verdad, ya no tanto. Siento que tenemos un sector que está atado de manos y bueno, quiero ir un poco cómo lo ven Mira, ustedes. yo creo que al final el tema banca está atado al tema país, ¿no? También tienes un país pequeño que viene de una crisis muy profunda y la banca no es ajena a eso. Tenemos una banca pequeña, también con una crisis profunda, pero sí creo que hace falta cambiar el marco en el que funciona la banca. Yo creo que ahí, vuelvo y repito, hacen falta reformas para adecuar el tamaño, que fomenten, no obligado, pero sí que fomenten fusiones, adquisiciones, y eso pasa también por un cambio en el regulador, que el regulador lo permita, lo fomente, que introduzca cambios, por ejemplo, en temas de capitalización, que
dé estímulo a que los banqueros se reúnan y piensen, bueno, con quién debo tener sinergia. Exacto. Y eso permita una reducción del sistema natural, es decir, fomentada por los propios actores. Creo que tiene que ir más rápido. Yo a veces siento que los reguladores son extremadamente lentos con este proceso. Entonces, ese para mí es el primer punto. El segundo elemento tiene que ver con la economía multimoneda que tiene hoy Venezuela. Claro. Donde no es el bolívar ya la única moneda, sino que además está el dólar, y si te vas al Táchira está el peso. Y creo que la banca también tiene que ser adaptada a un sistema multimoneda. Lamentablemente, nuestra ley de bancos fue diseñada en 2010. Ese es otro país donde el bolívar dominaba, donde el tema de la cobertura era lo relevante, donde incluso se satanizaba o se atacaba al mercado paralelo, que era ilegal. Hoy las condiciones son distintas, con lo cual tú deberías también hacer una adaptación de la ley y de las normas de operación de la banca a un entorno multimoneda. Entonces yo sí creo que urge una reforma legislativa, tanto de la ley marco del sistema financiero como de la ley de la banca, incluso la ley de seguro, porque el mercado de capitales se ha tenido reformas que le han permitido adaptarse un poco más. Entonces, ese para mí es el segundo elemento importante, ¿no? Y el tercer elemento, que va atado también a ese segundo, tiene que ver con, bueno, de alguna manera que la banca pueda operar también en divisa. Yo creo que eso tiene que venir, un esquema donde haya digamos, elementos transaccionales dólar-dólar que hoy no existen, o divisa-divisa, créditos en divisa. Sí, eso puede ser un estímulo importante, y cosas más inmediatas, la reducción más agresiva del encaje. Yo creo que ya el encaje legal a estos niveles no tiene razón de ser, claro, porque ya el crédito es indexado. Ya el crédito, el encaje está en torno a 70, el efectivo está en torno a 50, el efectivo es como que el grado de cumplimiento del encaje, pero sigue siendo muy alto. ¿Seguro? Nosotros eso debería hacerse paulatino, pero creo que hay que ir más rápido. Y porque la reducción del encaje le da alivio a los propios bancos, le permite mejorar sus índices, pero además también ayuda a la economía porque es un estímulo al crédito, claro, que hace falta. El gran problema que hoy tienen las empresas es la falta de financiamiento. Por supuesto. Entonces, ese elemento tú lo resuelves a través de una banca sólida y fuerte, y por eso, para mí, esos son los puntos más relevantes, ¿no? Para no extenderme mucho. Que además es un sinsentido. Que además es un sinsentido que con los niveles actuales de depósitos en divisas que tiene la banca venezolana, claro, no le des la capacidad de intermediación. Y más bien lo restringas, como las últimas decisiones, por ejemplo. O sea, una decisión que ha sido terrible para el funcionamiento de las empresas, la mayoría de la gente lo debe saber, es esta medida donde no permites que se hagan transferencias en dólares dentro del mismo banco, porque las transferencias entre bancos no están permitidas, pero dentro del mismo banco no se permiten. Es una medida terrible, porque las empresas habían sistematizado pagos a proveedores, sistematizado pagos de nóminas en divisa para sus empleados, y todo eso tuvo que desmontarse. Entonces es un retroceso para el poco dinamismo que está teniendo la economía. Yo diría, sacando lo operacional que comentas, Rubel, aunque haría énfasis en el tema del encaje legal y la importancia del crédito. De hecho, se me vino a la mente, no sé si lo han visto, el video de Ray Dalio de How the Economic Machine Works, cómo funciona la máquina económica. ¿No lo han visto? No lo he visto. Es un videito corto, muy animado, de 25 o 30 minutos. Puede servir de píldora para hoy. Y lo podemos poner. Lo podemos colocar el link. Explica funcionalmente, de manera muy, muy aterrizada, la importancia que tiene el crédito como lubricante para que la economía funcione. Y bueno, para el comentario de Asdrúbal, creo que cae al pelo. Yo voy un poquito lejos de lo operacional. Yo creo que en Venezuela, lo digo porque vivo ya en el sector, en el mercado, hace falta desarrollar cultura de trabajo y ética de trabajo en relación a los banqueros que hacen vida en Venezuela. Pareciera que es algo muy cerrado, muy chiquito, y no veo como que mucha gente, de hecho los economistas con los que he trabajado, pasantes o que están recién graduados, no tienen como esas ganas de hacerse banqueros. Y yo siento que en otros países hacerse banquero es algo mucho más allá de los réditos económicos que pueda dejarte, es algo que a la gente le gusta trabajar porque sienten que de una u otra forma pueden soportar. Pero una pregunta, José, ¿es hacerse banquero o bancario? ¿Sabes que hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, el banquero es el dueño del banco, el bancario es el que trabaja en el banco. Entonces, bancario con ganas de llegar a ser banquero en el largo plazo. En el largo plazo. Sí, con trabajo. Es que eso es un chiste interno. Yo vengo de trabajar en Santander, como saben, y entonces recuerdo en mis primeros años yo decía, ¿tú qué haces? No, yo soy banquero. Entonces alguien me corregía, no, tú no eres banquero, tú eres bancario. Está buena eso. Y capaz lo segundo más relacionado con en donde vivo, que es el mercado de valores. Mucha gente, y lo digo para sacar esa duda, mucha gente piensa que son actores antagónicos y que tienen que luchar codo a codo la banca con el mercado de valores. La verdad es que son completamente complementarios y se ven a economías más desarrolladas. Entonces creo que en medida de que alineemos esos incentivos para que ambos trabajen y funcionen bien, creo que la economía se puede relanzar de manera positiva. Excelente. Profesor, ¿algo bueno, que agregar? no, muy poco que agregar a lo que han dicho. Yo creo que pudieran atenderse las experiencias, por ejemplo, peruanas, que es un sistema multimonetario que tiene muchos años y que ha funcionado muy bien. Así es. Incluso ha pasado algo que no estaba previsto al principio. Se pensó que se iba a fortalecer el dólar y lo que ha pasado en Perú es que el dólar está ahí, pero quien se ha fortalecido es la moneda local. Entonces, pero a punta de confianza y buenas decisiones, no impuestos. No, a punta de... Y además a lo largo de 40 años, porque este es un proceso que tiene en Perú como 40 años. Entonces esas experiencias serían interesantes que los asesores económicos del gobierno, los ecuatorianos que asesoran al que gobierno, ven este programa, yo sé que lo ven. Que se acerquen al modelo peruano para ver cómo funciona eficientemente un sistema multimonetario o bimonetario, ¿no? Ese para mí es el sistema que yo creo que es el que mejor aplicaría a Venezuela. Exacto. En este momento. Dado el contexto actual. Bueno, magnífico. Ahora sí es verdad que yo no tengo nada que agregar. Hace el cierre, hermano. Ha sido un placer verdaderamente, profesor, tenerlo acá en nuestro programa. Con muchísimo gusto. Yo no sé, José Miguel, si tú querías dar alguna pildorita. Ya la dijo, la de Dali. No, tengo otra píldora. Yo le pregunté al profesor, porque por eso llego con un libro. ¿Qué, profesor José Miguel? Porque yo tengo una. Yo antes de cerrar tengo una también. Bueno, pero empieza tú. El libro del profesor de la historia esencial de la banca en Venezuela. Sí. Que de hecho estamos preparando un programa para la escuela. Ahora lo vamos a hacer en vivo para conversar un poquito sobre esto. Este libro tiene esta edición de la Academia de la Historia y la Universidad Metropolitana. Yo creo que se consigue. Y también está dentro de otro libro mío que se titula Empresas Venezolanas, 9 historias titánicas. También está esta... ¿Dónde se puede conseguir, profe, para las personas que nos Mira, yo ven? creo que en Cálatos, en el Buscón, en las Alejandrías, en Tecniciencia, en yo he visto algunos en Tecniciencia. Así es. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, esa es la otra píldora. Magnífico. Si quieren aprender más de la banca o de la historia de la banca en Venezuela, el profesor tiene literatura para ofrecerles. Mira, yo también quisiera recomendar un programa de radio. Se llama Eso es un tema, con un tal Rafael Arraiz Lucas Sí. y Enrique Lazo. La verdad, la semana pasada vi el primero de los capítulos, le comentaba al profesor, el de que hablaba de qué es lo que está pasando en Asia. Sí. De verdad que un programa que combina historia con humor, con conocimiento y trayectoria, ¿no? Creo que Rafael Arraiz Lucas y Enrique Lazo no necesitan en Venezuela mayor presentación. Sí. Y de verdad que, se los recomiendo, échenle un ojo. También está en YouTube. Sí, programa. Todo el programa siempre está en YouTube y además ver a Enrique Lazo es ver una persona que estaba presente cuando la crucifixión de Cristo, ¿no? Es un historiador y un sobreviviente de la historia. El querido Enrique. Buenísimo. Profe, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Muchas gracias. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, capítulo especial, un podcast donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Agradecidos como siempre y chau, chau. Las redes faltan, chamo. Redes sociales. Pasa que está de vacaciones y se lo olvida. @AROliveros en Twitter e Instagram. @JMFariasU en Instagram y en Twitter. Profesor. @Rafael Arraiz en Twitter.
A mí yo estaba de vacaciones, hermano. Claro. Tengo tiempo que no grabo. Se me había olvidado cómo es esta dinámica. @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestro canal Tertulia y Dinero. Y @, @Tertulia y Dinero en Instagram y en Twitter. Ahora sí. Chau, chau. Hasta luego.